Los amigos se borran, pero déjame decirte que Jesús, que el Rey de Reyes que nosotros servimos, el Rey de Reyes que nosotros predicamos, no te deja solo, no te abandona nunca. Él siempre está ahí. Si estás llorando te seca las lágrimas, si estás triste te levanta, te fortalece. ¿O nunca te pasó que cuando estabas con la junta, rogándote a los grandes amigos, y cuando caíste en prisión, ninguno fue capaz de llevarte un paquete de azúcar, un kilo de harina? Ninguno, todos desaparecen en ese momento. Pero Él nunca desaparece. Él está ahí. Y quizás muchos, si Dios existiera, dicen, si Dios existiera no habría tanta maldad en el mundo. Si Dios existiera, ¿por qué matan gente? ¿Por qué mueren? Déjame decirte que el diablo se apresura, porque el diablo sabe que Cristo viene pronto a buscar su iglesia, viene a buscar a los que aceptan a Jesús en su corazón, viene a buscar a su esposa, y nosotros como sus hijos esperamos su venida. Y como el diablo sabe que le queda poco, que quiere destruir a la humanidad, quiere matarlo para llevarlo a ese lugar de tormento. Y nuestro deber es predicarte, nuestro deber es advertirte, porque algún día tú estarás cara a cara ante el Dios vivo. ¿Y qué le vas a decir? No, a mí nunca me predicaron, a mí nunca me dijeron que tú existías, a mí nunca me hablaron de ti, a mí nunca me dijeron que tenía que aceptarte en mi corazón. Y Dios te va a traer a memoria este momento. Dios te va a pasar como una película cuando nosotros estuvimos en este lugar predicándote de Él, hablándote de la buena nueva de salvación. Pero ese día será tarde. Ese día será tarde. Mientras hay vida y esperanza, Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. Él quiere sacarte esa angustia, esa soledad que hay en tu vida, esa depresión, quizás porque tu padre te abandonó. Déjame decirte que esos demonios que tienes en ti, quizás tú no sabes que son demonios, pero que muchas veces te han querido llevar a que te quiten la vida, a que atientes en contra de ti mismo. Y la palabra de Dios dice que ningún homicida, ninguna persona que se quita la vida, ningún suicida va al reino de los cielos. Una vez me pregunta una hermana de Chile, hermana, un joven se quitó la vida, se ahorcó en su habitación, pero era un niño bueno, era un niño que no se drogaba, era un joven que no salía de su casa, de su habitación. Y yo le dije, hermana, ese joven no aceptó a Jesús en su corazón y se quitó la vida. Y lo que dice en su palabra, Dios no puede pasar por alto. No podemos arrancar las hojas de la Biblia. Lamentablemente, hermana, aunque le duela, lamento decirle que ese joven